Mi nombre es Isabel Campos, soy de Ciudad Real y vivo y trabajo en Madrid. Soy artista visual y considero que me muevo un poco entre los límites de lo conceptual y lo plástico. Me interesa mucho cómo se relaciona el espacio físico y tangible en el que nos movemos con el espacio de la memoria y sobre todo, y en concreto, tratar la memoria como una heterotopía propia. Una grieta en el tiempo traduce una serie de reflexiones en torno a la experiencia sensible del tiempo y cómo se conceptualiza dependiendo de cada cultura y enmarcándola. Por eso me parecía muy importante que se enmarcara dentro de un rectángulo, que de alguna manera es situar esa experiencia desde los códigos culturales en los que nos desarrollamos. Y sobre todo me interesaba mucho dos aspectos: que fuera que las piedras formaran parte del territorio y que ellas mismas hayan sufrido una transformación y una fractura. La idea de materialización del proyecto ha cambiado, como cambia siempre una vez que llegas al sitio. Aunque hubo un cambio muy fuerte, yo pensaba trabajar más con los yesos, también porque me interesaba conceptualmente cómo se generaban en las grietas, que tiene mucho sentido con mi proyecto. Creo que al final se ha relacionado muy bien, porque son piedras que cada una tiene sus singularidades, tiene la huella de la erosión, tiene todas esas cosas que creo que son conceptos que giran en torno al proyecto, y que entre ellas crearan esos huecos, esas grietas, porque al final es lo que hace que haya hueco y espacio para construir otros relatos acerca de la experiencia o del mismo relato del territorio. La idea era un poco eso, hacer hueco y dejar que sucedieran otras cosas que quizás están un poco más relegadas al relato oficial, y que hablara un poco también de los diferentes estratos del tiempo, que al final creo que consiguen un espacio permisivo para relatos que han quedado quizás silenciados o escondidos, ocultos. Creo que hay bastantes vínculos con los demás proyectos. Creo que sobre todo tirar del hilo de la memoria, y aunque no sea de manera similar, pero sí que hay una necesidad casi de resignificar a través del presente y de nuestras concepciones de ahora algo que es histórico y que está presente en el territorio. La convivencia dentro de la residencia ha sido desde el primer momento maravillosa. No sé, consideras que hay una cercanía que de alguna manera ha habido una explosión temporal que ha hecho que se alargase pues los afectos y los vínculos artísticos, personales y afectivos. Me he sentido muy cómoda para trabajar en esta pieza, porque al final es un proceso bastante largo de búsqueda, de extracción. En todo momento he tenido mucha ayuda, y una ayuda además muy sincera, muy sensible. La convivencia con Quesa ha sido sorprendente, porque también ha abierto ventanas que se han relacionado de manera muy profunda con el proyecto. Sobre todo que nos abran la puerta del campanario, que al final es también un espacio muy sagrado para ellos. Y considero que históricamente, dentro siempre de la cultura en la que yo me enmarco, tiene una relación muy fuerte con el marcar el ritmo, con el movimiento, con el tiempo. Me llevo algo que cuesta mucho expresar, que es
tiene una magnitud enorme. Me llevo algo en la memoria para toda la vida. Espero que se puedan hacer reflexiones y una serie de preguntas con la pieza y que sobre todo que dejar una solidez en el territorio, una huella o una grieta, algo que, no sé, que consigan rellenar con el tiempo.